La mayoría de las personas piensan que cuando llegamos a cierta edad ya la vida no nos depara ningún tipo de sorpresa, que todo está dicho. Pero ¿qué ocurre cuando una persona que se encuentra en la llamada tercera edad se ve la necesidad de emigrar? ¿Cómo cambia su vida cuando alguien mayor debe dejar su hogar y su país de origen? ¿Y cómo reacciona la gente cuando se da cuenta que los migrantes también migran de mayores? Para responder a estas y otras preguntas, conversaremos con Reina Varela. Bienvenidos una vez más, esto es Sujeto Migrante TV. Quiero darle las gracias al Taller Piches Artistas por prestarnos el espacio, a Patricia Gainza, que siempre nos ayuda también a tener este espacio disponible para grabar. Agradezco a Andes Films por realizar toda la producción, a Ademar Cereño, que se encuentra detrás de cámara, y a Reina Varela por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Reina. Bueno, empezamos con la primera pregunta, la pregunta que le hago a todos los entrevistados. Okay. ¿Cómo te gustaría que la gente te conozca, Reina, la gente que nos vea en Sujeto Migrante? A través de este programa, pues diría que la primera impresión que quizás se lleven y es concluir, es una persona mayor, ¿no? Bueno, espero que digan que caigo bien. Que eres simpática. Que sí, que se ve agradable. Y en cuanto a cuando termine el programa, no sé, porque cuando uno es entrevistado, la función de la entrevista es descubrir quién es el otro, ¿no? Pero en ese descubrir quién es el otro, también el entrevistado se está sintiendo como explorado y va encontrando respuestas sobre sí mismo que antes no se le hubiera ocurrido. Entonces va a ser un descubrimiento hasta el final y dejo libre interpretación para lo que buenamente quieran opinar sobre esta servidora. Ciertamente en las entrevistas hay algo como de autodescubrimiento, cuando uno va respondiendo y va hablando sobre sí mismo o conversando con la persona que tiene enfrente, si hay como un inventar o construir respuestas que significan que uno también se está como inventando a sí mismo en ese momento, ¿no? Si uno dice, bueno, yo no sabía que pensaba esto. Claro, yo no pero sabía. Ahora me estoy comprometiendo a todo lo que digo porque ahora es público. Claro, ha quedado grabado. Sí. Bien, Reina, si te preguntaran qué es la migración y cómo es ser migrante, esa experiencia, ¿qué le dirías a la gente? Primero me parece que es un hecho natural, es un fenómeno natural, históricamente, bueno, demostrable. Si uno consulta las fuentes, por ejemplo, la Biblia, yo creo que uno de los primeros migrantes fueron Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso, y por un lado. Desde el punto de vista un poco más formal, la historia te dice que a partir del Neolítico, cuando aumentó la población, se crearon las ciudades y se complejizó la vida en el sentido de que la creación del poder político, eso creó la necesidad de huir de aquellos que querían mi territorio y que tenían más fuerza que los que estaban allí, y entonces empezaron los desplazamientos por presión de las cuestiones o los factores políticos y económicos, ¿no? Y eso está presente todavía y con ejemplos palpables que en este programa pues no viene al caso mencionar. Pero fuera de cámaras tú me decías algo que me gustó mucho, que decías que también si le prestábamos como atención a nuestra morfología, al hecho de que fuéramos bípedos y que estuviéramos erguidos, eso aparentemente es una clara señal de que estamos como orientados a caminar, a desplazarnos. Sí. No parece haber nada que indique que naturalmente no deberíamos quedar quietos en el mismo lugar. Exactamente. ¿No? Parece natural, sí. Entonces el movimiento es natural. Sí, además yo pensaba, por ejemplo, en la frase, estamos buscando nuevos horizontes. Un animal que estaba pegado al suelo, cuadrúpedo, ni siquiera en comiquitas podría decir, vamos a buscar nuevos horizontes, porque precisamente el órgano de los sentidos que está más
más a nivel superior de la cabeza son los ojos. Claro. Entonces yo creo que sí, está ahí enfocado desde estos 4 puntos de vista que estamos mencionando, me parece que es un hecho natural. Ahora, si es una respuesta espontánea de cualquier persona que se quiera desplazar de un lado a otro porque le gusta, por diversión, por placer o por intereses económicos, culturales, y es voluntario, magnífico. Pero cuando se trata de un desplazamiento forzado por una situación no deseada, persecuciones políticas, religiosas, etcétera, entonces creo que eso es un padecimiento. Claro. ¿No te parece? Es mucho más, claro, es como más difícil asimilarlo a otros tipos de movimientos, pero hay una visión como amplia, entiendo como holística, de la migración, que la piensa más como parte de la movilidad humana. Y entonces en esa visión como amplia, sí, cualquier desplazamiento en cualquier sentido, incluso a veces hasta de clase social, incluso incluyen como el ascenso social como parte de la movilidad humana, porque hay toda una experiencia de trasladarse de un lugar dentro de la sociedad hacia otro lugar. En el cuarto episodio de Sujeto Migrante conversamos con Gabriel Patiño, una persona que migró siendo muy joven, era adolescente. Entonces conversamos sobre el tema de ser migrante y adolescente, o adolescente y migrante. En tu caso, que eres una persona mayor, ¿cómo es ser migrante y ser mayor? Ser migrante y ser mayor. Yo creo que se puede migrar a cualquier edad. Y la respuesta quizás no sea una respuesta estándar, porque de las condiciones particulares de cada migrante lo hacen tener una experiencia distinta. Pero si nos mantenemos a las estadísticas, a lo que está, como te digo, clasificado como persona mayor, cualquier persona mayor de 65 años está dentro de esa categoría y tiene ventajas y tiene desventajas. Depende también del país donde tú migres. Por ejemplo, estuve leyendo que los derechos de las personas mayores uruguayas que emigran es igual o debe ser igual y semejante a las personas mayores del país a donde ingresan. Y eso, bueno, también trayéndolo al terreno nuestro como migrantes en Uruguay, está consagrado también en la Constitución de acá, de este país, donde todos los migrantes tienen los mismos derechos de los ciudadanos. Y cuando dicen migrantes no están diciendo excluyendo a los adultos mayores, sino que está demostrado que a través de la ayuda social, de la asistencia social, de los derechos y de la forma misma como los uruguayos reciben a las personas mayores. Yo creo que ese es uno de los factores por los cuales muchos venezolanos jóvenes deciden migrar aquí a Uruguay porque están pensando en qué beneficios recibirían sus padres para estar acá. Entonces, no sé si, para hacer breve la respuesta. Mencionaste desventajas, o sea que estas eran las ventajas, más concretamente de venir acá a Uruguay. Sí. ¿Y qué podría ser una desventaja de ser bien. una persona mayor y que le toca migrar? Depende de la susceptibilidad de cada quien. Por ejemplo, en el caso mío particular, y quizá por el hecho de que yo, llegué a la edad que tenía cuando vine para acá en forma sucesiva y normal dentro de un ambiente donde todo el mundo, sí, me decían, estás igualita, pero ha pasado 30 años desde la última vez que me vieron. En cambio, cuando tú te desplazas, aquí he sentido mucho en la clasificación y la sectorización de los adultos mayores. Por ejemplo, hay clases para adulto mayor, hay diversión para adulto mayor, paseos, la atención también de salud y todo. Y a mí eso como que yo nunca me había sentido tan adulta mayor como cuando llegué acá. ¿Por qué? Porque yo estaba en un continuo de mi familia, de mi ambiente, donde hay abuelos, bisabuelos, tías y tíos. Pero cuando uno tiene esta fisonomía ya, y no saben cómo has sido tú, ni te han visto en su vida, dice, la primera pregunta,
¿Cómo me van a ver? No sé. Depende de la percepción que tenga cada quien. Entonces, a mí eso sí me ha desconcertado un poco. Claro, escuchándote pienso en que si uno permanece en su lugar de origen y llega a cierta edad, las personas tienen, las que te han conocido por mucho tiempo, tienen como distintos registros sobre ti, digamos, como que tienen conciencia como de cierto devenir. Entonces no te miran solo como esa última versión, no, Sí. no solo te miran como esa persona de cierta edad. Claro. En cambio, cuando te desplazas y te migras a otro lugar, las personas solo tienen como ese registro, ese Claro, único registro, sí, solo te sí. conocen como mayor. Por lo tanto, como que te clasifican, tienden a ubicarte allí y no logran asociarte con ninguna otra etapa de la vida ni con otro claro, momento. porque estoy fuera de contexto Claro. para ellos. Es como que si tienes una fotografía, tú sacas la imagen tuya y la pones en otro lado. Claro. Exacto, como Entonces, ese y eso, ejercicio. uno tiene que aceptar que eso es así, que es una de los aprendizajes también de emigrar. Claro. Viste que existe la percepción de que la identidad es algo fijo, algo estático que se mantiene idéntico, de allí de la idea de identidad, se mantiene idéntico a sí mismo a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Sí. Pero en tu caso, ¿cómo percibes esa idea de la identidad o el concepto de identidad tomando en consideración, bueno, que eres una persona mayor y que además ha migrado? O sea, tienes como dos desplazamientos importantes. Desplazamientos a través del tiempo y a través Del espacio. del espacio. Bueno, no es poca cosa. Eso me da para hacer muchas otras asociaciones divertidas, pero no vienen al caso, ¿no? Yo creo que hay una respuesta que te tengo que contar la anécdota de una sobrina nieta muy pequeñita que un día amaneció preguntándole a su mamá, mamá, ¿y por qué yo siempre soy yo? La madre se queda así como, no sé qué cosa le contestaría, Claro. pero en el comentario que hacíamos nosotras, yo le decía, tienes una hija filósofa, porque si a los 3 años ya ella tiene conciencia de que ella es ella, la duda es porque eso es siempre, Claro. ¿no? ¿Qué pasa que no cambia? ¿Qué pasa que no cambia? Y bueno, a mí me ha parecido esa anécdota encantadora de esta niñita, y como siempre he tenido eso como guardado en el bolsillo, pero también sin meterme mucho en esas disquisiciones que debe haber tantas, y sobre todo en función de que a ti te parece interesante formular como pregunta ese hecho, diría que la identidad es no ser otro, y eso no es un concepto mío, lo percibí en un taller que hicimos en Caracas hace mucho tiempo. ¿Y qué te parece a ti eso esa definición? ¿Identidad es no ser otro? A mí me encanta, ahora que estamos invirtiendo los roles Ah, bueno, acá de... sí, para descansar No, un no me poquito. pasa nada, me encanta. Sí, me parece que es una manera de definir la identidad que además nos permite liberarnos como de ciertas consideraciones, ¿no? También me decías fuera de cámaras que eso permite que no tengamos que hablar sobre la identidad nacional, la claro. identidad regional, no sé, cultural, continental. Que es verdad que todo eso influye o esos aspectos están presentes, pero pensarnos o pensar la identidad como un no ser otro me parece que nos ayuda a liberarnos, porque además yo puedo ir cambiando y cambiando y cambiando y cambiando y nunca ser otro, es decir, no confundirme o diluirme en el mundo, como desaparecer, siempre mantener como cierto límite que permita que la gente me reconozca como algo distinto al Claro. entorno. Sí. Pero no tengo entonces tampoco que declarar fidelidad a nada, ni a nadie. Puedo Claro. ir cambiando y cambiando y cambiando. Claro, por ejemplo, si una persona, como tantos, como tú, como yo, hemos tenido unos cambios, pero son de espacio físico, incluso de estado civil. Antes era soltero, ahora soy casado, soy viudo o divorciado. Todos esos cambios, si tú no tienes ninguna distorsión mental, ¿verdad? Porque entonces entraríamos en otro terreno de la psiquiatría. Uno siempre tiene eso como un punto de apoyo, que es lo que a mí me parece interesante y que es válido y verdadero. Claro, no. Capaz que lo único que es estable
además del cambio, o sea, lo único que permanece, además del cambio, es cierta conciencia que uno no es otro, o no es los otros, es algo ligeramente diferente, pero... Tiene conciencia de sí mismo. Exacto, hasta allí no Ahora, hay... en la literatura eso sería diferente, porque yo puedo hacer un cuento y ponerme yo, pero diciendo de mí no reina, sino ella. Claro. ¿Entiendes? Pero en el terreno normal donde nos desenvolvemos es tener una conciencia de sí y no ser otro. De todas maneras, ahora recuerdo algo que comentaste también en otro encuentro, que a veces decías cosas, te escuchabas decir cosas y decías, ¿pero y por qué dije eso? O, ¿qué estoy queriendo decir cuando digo esto? Y eso además lo asocio con un recuerdo que tengo, una percepción que tengo sobre cuando recién llegué a Uruguay como migrante. Y es sentir o pensar que no era, o por lo menos no me estaba comportando como el de siempre. Es decir, que me estaba comportando distinto, que decía cosas distintas y sí, como me comportaba de otra manera. Y me parece que después de todo es totalmente legítimo que eso ocurriera porque era un gran cambio. O sea, era muy difícil que yo, aunque quisiera, siguiera siendo el mismo. No, por pero supuesto. lo que quiero decir es que incluso yo podía darme cuenta de que no estaba siendo el mismo, pero tampoco podía hacer mucho al respecto, no podía como controlarlo. Es como, bueno... El impacto, eso me parece muy interesante. Uno puede incluso cambiar a pesar de, y darse cuenta de que está cambiando, de que no es el mismo o la misma, y bueno, ¿qué puede hacer? Dejarse fluir. Sí, claro, eso significa tener flexibilidad, pero hay personas o personalidades que están exigiéndole al medio nuevo donde se insertan que sea como a él le conviene y le gusta. Bueno, que lo ayudes a mantenerse igual. Sí, para darle seguridad, Claro. pero entonces no va a evolucionar porque siempre va a estar rígido. Bueno, yo no quiero que aquí los uruguayos tomen mate, yo prefiero que sigan tomando café todo el mundo. Claro, pero ¿Cómo me gusta voy a mucho el imponer café. eso? Claro, no, es muy difícil. Bueno, hablemos de otro lugar común, digo, porque la identidad es un lugar común, digamos, todo el mundo aparentemente cree saber qué es la identidad sin detenerse mucho a pensar en ella, ¿no? Y dice como lo primero que se le viene a la cabeza. Otro lugar común entonces es la vejez. Se presume que las personas llegadas a cierta edad ya no cambian más, ¿no? Que ya no hay más incertidumbre, que ya no hay más sorpresas, ¿sí? ¿Es así? ¿Te parece que es así? Que cuando uno llega a cierta edad ya todo está dicho, ya todas las cartas están echadas y que uno puede estar como tranquilo. Depende. Por ejemplo, yo creo que en muchísimos países del mundo actualmente una persona de 65 años no puede estar pensando que puede seguir viviendo así, como vivía o como desde que se casó en la misma casa, porque la misma vida te lleva a dinámicas. Yo me casé a los 20, no yo en mi caso porque soy soltera empedernida, pero quien se casa después resulta que yo las conozco, ahorita mis amigas uruguayas, muchas son viudas. Entonces, el concepto de sí misma que puede tener una persona de 65 varía también un poco del sentido del humor que tenga y de las experiencias como haya vivido el resto todo el tiempo hasta ahora y cómo espera vivir el resto de su vida. Si no hay incentivos y si no hay como una especie de dejadez y resignación, pues puede que sea así y si el entorno se lo permite. Pero, por ejemplo, ahorita una abuela venezolana, yo estoy seguro que es más pila que hace 30 años una abuela venezolana porque tiene que estar pendiente de 1000 cosas que antes ni se le imaginaba que tenía que ocuparse. No sé si vale el caso que te estoy diciendo, como las circunstancias cambian y también entonces la percepción que uno tenga de sí mismo. Has sido docente y también escritora. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cómo nos ayuda la palabra, hablada y escrita, para darle sentido a nuestra experiencia como migrante? Creo que me estás haciendo una distinción entre la palabra como herramienta, que es la que utilizamos normalmente para desenvolvernos en la vida cotidiana,
y la palabra como objeto de expresión artística o de un hecho dentro de lo que se puede llamar la creación literaria. ¿Es por ahí la pregunta? Lo pienso como, claro, la persona que habla o hablar nos ayuda a, bueno, mencionábamos antes, ¿no? Nos ayuda a conocernos y a que otros nos conozcan. Sí. Pero también escribir nos ayuda a construirnos y a que otros nos conozcan. Entonces, digamos, la palabra, tanto sea hablada como sea escrita, nos parece que nos sirve para construirnos y darle sentido a todas nuestras experiencias. En el caso específico de la migración, ¿cómo ves que esa palabra nos ayuda a darle, a procesarla, a digerirla? Bueno, yo pienso que puede ser como un ancla, el habla y también como un remo. Si nos ponemos a ver, nosotros estamos circunscritos al ámbito de los hispanohablantes. Y si, por ejemplo, no me ubicara aquí como migrante en este país, sino en otra parte del mundo, yo sentiría que mi lengua, mi idioma, el que hablo y el que traigo, es un ancla que me ayuda a mantenerme unida a unos nexos culturales, aquí sí geográficos y de experiencias de vida a través de las cuales yo me puedo expresar. Y también como un remo que me puede permitir desplazarme quizás dentro del mismo ámbito lingüístico mío para yo ampliar mi área de confort y de conocer ya no el pequeño nicho de donde provengo, sino también cómo son estas personas o cómo son estas experiencias dentro de la misma región lingüística hispanohablante de otras, ¿no? Porque ya a lo mejor yo soy mucho de literatura venezolana, pero si me voy, por ejemplo, a Bolivia, ¿qué pasa? Mi idioma me puede ayudar, pero no puedo expresarme ni comunicarme con un boliviano, sino tratar de asimilarlo, por ejemplo. Yo aquí no digo aquí, yo digo acá ahora. Y algunas otras cosas que siempre estoy mencionando. Y un remo también como limitante, porque si yo me encuentro con otra persona de otro idioma, me refuerza en el hecho de, bueno, este es que es mi lengua y este es mi área de confort, sacando afuera todo lo que pueda ser las ventajas de aprender otro idioma o de leer traducciones de otro idioma, pero esa es la cosa como yo la veo del habla, que tenemos que estar abiertos también. Y, por ejemplo, si uno se escucha diciendo chamullo, bueno, ¿y por qué tú rechazas esa palabra tan linda? No puede ser. No, yo no. Ya además he incorporado un montón de palabras, expresiones, Sí, claro. términos, o sea, Sí, un montón. no, sí. Porque... no sé si está dentro de sí, perfecto. la sintonía. Me he dado cuenta que de pronto los migrantes hispanoparlantes somos como personas bilingües, aunque en la misma lengua, digamos. Sí, porque sí. manejamos dos variantes de la lengua distintas, bueno, incluso a veces más de dos Sí. variantes de la misma lengua. Y eso no es tan evidente no es tan evidente porque estamos hablando dos variantes de la misma lengua. Es obvio cuando uno está hablando de dos lenguas distintas. Ahí sí se habla de bilingüismo claramente. Claro. Pero creo que también tenemos como cierto carácter bilingüe cuando podemos hablar la variante uruguaya y la variante venezolana, e incluso hay gente que conoce más variantes por su experiencia de vida, ¿no? Entonces Claro. puede nombrar el mismo objeto de distintas formas. Eso es una maravilla, Bueno, eso realmente amplía una riqueza enorme. Por amplía tus ejemplo, horizontes de una forma impresionante. Lo malo es que hay gente, siempre te vas a encontrar con personas que te van a decir, acá no se dice así, acá no se usa esa palabra. Y es como, pero la estás entendiendo, ¿verdad? Sí. O sea, que ¿cuál es el problema ¿por qué la necesidad de marcar la diferencia? Me habías dicho que habías traído algo para mostrar a propósito de la palabra escrita, ¿no? Sí. ¿Son estos libros que tenés acá? Sí, te puedo hablar un poquito de... Un poquito, dale. Estos son dos publicaciones que tú quizás conozcas. Conozco, sí. De experiencias de migrantes que han sido vertidas
en este libro y en este esfuerzo que hizo la Fundación Adenauer, creo. Sí, la Konrad Adenauer, sí, acá en Uruguay. Y con Ángel Arellano, que también es un colaborador de una ONG acá, que junto con Idas y Vueltas han hecho muchísimo para la inserción de los migrantes. Sí, la ONG se llama Manos Beneguayas. Manos Beneguayas. Si quieres mostramos acá en cámara, igual después podemos... Este es uno que se llama Venezolanos en el Uruguay. Y estos son Florecer lejos de casa. Toma la frase de el poeta Rafael Cadenas, que dice que ahorita estamos floreciendo en el abismo. Entonces esta es la versión un poco más optimista de decir florecer lejos de casa, porque aquí están todos los venezolanos que están citados en este libro están viviendo en otros lugares del mundo. Y entonces tendríamos que preguntarle a una venezolana en México, o una venezolana en Ecuador, o unos venezolanos en Perú, o unos venezolanos en Portugal, o unos venezolanos en Brasil, cómo ha sido ese enriquecimiento de su lengua, que técnicamente se llama el español de América, claro, para distinguirlo también del español de la península, pero sí. es que también en la península ocurre lo mismo. La variedad, las interpretaciones y las acepciones y todo eso son mundos pequeños que te dicen, bueno, yo estoy acá, pero ya si tengo un poco más de conocimiento, España no sería tan importante si no existiera el español de América. No. Sería una nación de 54 millones o más de personas, pero se jacta, perdonen los españoles, pero es así, se jactan de ser 500 millones de hispanoparlantes y el idioma español junto con China, yo no sé qué, pero es gracias al español de América. Sí, ese sí. Y el otro libro, y es aquí donde te invito a lo siguiente, yo traje una maleta pequeña, y en esa maleta pequeña dejé un espacio de 3 kilos para regresar a Venezuela y llevarme libros de acá. Resulta que terminé quedándome acá, y el único libro que yo traje precisamente fue que es de Armando Rojas Guardia, que seguramente tú conoces. Poeta venezolano. Es un poeta venezolano importantísimo, y el título precisamente se llama Patria y otros poemas. Como he visto, y no sé si tú me puedes aclarar la duda, sí, ¿hay muchos escritores venezolanos aquí en Uruguay? Yo conozco uno, no quiere decir que no haya más que uno. Conozco uno llamado Jairo Rojas Rojas, que es poeta. Sí. Ha vivido muchos años acá en Montevideo, en Uruguay. Ahora creo que está en Buenos Aires por un tiempo. Pero bueno, es un poeta que ha escrito acá, ha publicado acá, ha recitado acá, quiero decir. ¿Sí? Sí, quiero decir que ha creado acá. Lo marco porque, bueno, no es lo mismo. Supongo que no es lo mismo haber creado en tu país de origen y luego estar en la situación de crear fuera de él. Ahí debe haber también un aporte importante debe haber una marca importante en tu creación, en tu literatura, en lo que haces, claro, de esa situación. Ahí eso debe ser también muy difícil, que creo que lo que me está pasando a mí, en el sentido de que yo publiqué en Venezuela. Pero ahora tengo así, no solamente desde ahorita, sino de tiempo antes, no he producido nada, no he escrito nada, estoy así como en ese incilio que se denomina, que ocurre también en muchos escritores venezolanos en Venezuela. Y han optado por lo siguiente: si no pueden escribir por X razón, se han abocado a suscitar y promover la expresión de su situación real a través de la escritura, como por ejemplo es el caso de La vida de Nos, que ahora se llama de otra manera mucho más breve, que recoge experiencias de personas migrantes y que narran inclusive desde Venezuela misma su vivencia. Claro. Entonces, si yo no puedo escribir, es lo que pienso que ellos hacen, entonces promuevo que otros lo hagan, y eso me parece loable. Y te pregunto si no quisiéramos nosotros, tú y yo y alguien más, iniciar como una pequeña poeteca de venezolanos en Uruguay. Bueno, podríamos, ese es un proyecto, idea que surge acá y que después la podemos compartir. Después la podemos pensar. Bueno. Me gustó. Bueno. Bien, acá en este programa, en Sujeto Migrante TV,
ha sido también un tema recurrente conversar sobre el tipo de comentarios o de preguntas que recibimos las personas migrantes y que nos parecen o antipáticas o desagradables o sencillamente fuera de lugar. O sea, que eso no se le debería preguntar o comentar a ninguna persona migrante. ¿Hay alguna expresión, comentario que tú consideres que preferirías que la gente no te haga en función de ser una persona migrante? Yo he pensado mucho eso, después de que he visto las intervenciones de otros entrevistados. Pero me pregunto, ¿y si eso no es un prejuicio nuestro? ¿No es un prejuicio pensar que el otro cuando me pregunta de dónde sos, por qué lo vamos a interpretar como una cuestión de segregación? O, Sí, de marcador de diferencia. Marcador de diferencia. Sí. Yo creo que la pregunta... Tenemos que siempre partir de la buena fe del otro, ¿no? O sea, es una opción. Sí, claro. Entonces, a mí se me ocurriría, por ejemplo, preguntarle al amigo, cuando tú preguntas de dónde sos a alguien, ¿qué es lo que esperas, no? ¿Por qué lo haces? Entonces, creo que es algo semejante para mi juicio, que yo no rechazaría que me lo preguntaran, porque siempre digo, nací en Venezuela. Si digo nací en Venezuela, eso es una información muy genérica que para continuar una conversación tendría la otra persona que hacerme otro tipo de preguntas, claro. Pero normalmente se quedan contentos con esa respuesta. Y yo creo que pasa como cuando uno va a un sitio y compra o quiere comprar una camisa o una tela que la toca. Ajá. Y la toca y se queda contento, sí, y ya recibió una información. Y eso a mí me parece que está bien. Yo no censuraría nunca he dicho, bueno, ¿por qué me hace esa pregunta? Están en su derecho, señores. Me gustó esta especie como de pase mágico, decir, bueno, nací en Venezuela. Sí. Como ajustar un poco la respuesta para suscitar a posterior otro tipo de preguntas, para que no seguir como en la misma línea de... Sí, claro. ¿Sí, no? Claro. A ver, de pronto la persona queda contenta y luego no pregunta más nada y dice, bueno, eso es todo lo que quería saber. Exacto. O probablemente surjan otras posibilidades más interesantes. Sí, sobre todo por esto, porque si nosotros estamos en el ámbito de una sensibilidad muy particular, que es la sensibilidad del uruguayo, que incluso se ha escrito libros. Yo creo que aquí hay un escritor famoso que son tomos larguísimos, enormes sobre la sensibilidad del uruguayo. Ah, sí. Entonces, si uno está en ese ámbito, caray, tendríamos que explorar a profundidad cuando se hace una pregunta, ¿qué es lo que se está esperando, ¿no? Claro. Y en el sentido ellos en general han sido siempre muy amables conmigo y nunca he sentido una doble intención para nada en cuanto me hacen la pregunta. Algo sospechoso. No. Bueno, para ya ir terminando, Reina, ¿hay algún texto, película, canción, serie o cualquier referencia cultural que quisieras compartir con nosotros, con la gente que nos ve? Bueno, hay ese video que yo estoy distribuyendo sobre lo que es el hecho de ser mayor. No sé si lo compartiste, sí. Y me gustaría que si quedan minutos, de una vez lo publicaras. Lo podamos compartir. ¿De quién es el video? ¿Quiénes son los autores? ¿Te acuerdas? No, esos son... Afortunadamente, cuando tú tienes acceso a tanta información, tienes también la posibilidad de decir esto lo tomo y esto lo dejo. Claro. Y a mí me pareció que, aunque no conozco los editores, pero está muy bien hecho, y es sobre también desmitificar la imagen congelada que se tiene de lo que es la vejez. Por ejemplo, si me das pie para el comentario, porque surgen entonces las asociaciones. Si, por ejemplo, el premio Cervantes, el premio de la FIL de Guadalajara, el premio Príncipe de Asturias, o la Princesa de Asturias ahora, tuvieran una limitación de edad. Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasaría con personas que nosotros conocemos, mayores,
que han recibido ese reconocimiento. Entonces me parece que sería un desperdicio Claro. Sí, sí. de- Bueno, es una buena medida para que la gente reconsidere la valoración que hacen de los aportes que hacen o que pueden hacer las personas mayores, ¿no? O sea, Por que supuesto. para poder hacer un aporte relativamente sustancial, quizás a ciertos ámbitos, hace falta tiempo. Exactamente. Si Bien. tú te pones a ver la edad de los, de los gobernantes del mundo, el, el venerable Papa, siempre todos los papas, imagínate tú, ahí tanto poder que se tiene y eso no es óbice, ¿no? Entonces tampoco debería ser, y va viéndolo hasta el tema de los abuelos, tampoco es justo que se limite la migración a un abuelo cuando se necesita para acompañar a sus nietos. Es muy triste venir que una pareja que no pueda traerse a sus padres y esos niños no están ahí como sembrados y no tienen la experiencia, el cariño y el apoyo de su abuela o de su abuelo. Tanto al nivel macro como puede ser recibir un Nobel, como cuidar unos nietos en cualquier pueblito del mundo. Sí, las personas siempre pueden aportar a cualquier edad. Bueno, nos despedimos. Sí. Te agradezco nuevamente por la complicidad, por permitirnos hablar contigo y compartir tus Gracias experiencias. también. Agradezco a las personas que nos Sí, miran. sí. Bueno, les pido que se suscriban a nuestro canal, Sí. le den me gusta a nuestro video, lo compartan con personas a los que les interese este contenido. Y antes de cerrar, me gustaría saludar y agradecer también a algunos suscriptores de nuestro canal. A Manuela Zampayo, a Florencia Martínez, a Alberto Rodríguez y a Silvia Millán. Bueno, muchas gracias por vernos.